Bienvenidos a todos a este nuevo evento de la Escuela de Psicología y Cábala. En esta maratón que tenemos desde, durante el mes de junio y primeras semanas de julio para presentar novedades bibliográficas que estamos muy contentos y orgullosos de poder presentar porque son obras de alumnos, de maestros, de compañeros que se están vaciando para compartir su luz con todos nosotros. Y hoy tenemos con nosotros a Laia Rabina, Dalia Shiman. Es la primera vez que la puedo presentar así en un evento de la escuela. Ella también es maestra, tiene 2 cursos ya que ha impartido en la escuela y están disponibles en diferido. Y uno justamente trata sobre el tema al que ha dedicado este libro, el Teón, del que nos va a hablar durante esta hora también el profesor Sabán, que va a presentar a Dalia y nos hará también su presentación, su sinopsis del libro. Bienvenidos a ambos y cuando queráis. Bueno, muchísimas gracias, Lina. Para mí un placer muy grande estar aquí. Como bien dices, Lina, que ya podemos presentar a Dalia como rabina. Para mí es un orgullo muy grande y siempre que uno comienza una presentación, y en este caso el problema sube de nivel, se mezcla las emociones con respecto al autor, en este caso con la autora y la obra, ¿no? Porque claro, entre la obra y la autora hay un nexo claro, pero uno no sabe bien dónde enfocarse, porque si se enfoca demasiado en la obra, pierde como mucho el tiempo solo en la obra y quiere hablar de la autora, y si se enfoca en la autora, la gente dice, bueno, yo quería estar en la presentación para saber de qué se trata la obra, ¿no? A mí me parece que yo tengo que hacer una síntesis de ambas y primero felicitar a mi amiga Dalia por esta obra. Ahora, yo quiero felicitar a Dalia no solamente por esta obra, por eso quiero hablar ahora de la autora, sino por todo tu camino recorrido. Yo creo que aquí es importante, de alguna forma, comprender desde dónde vienes, todo tu trabajo, en primer lugar me parece muy valioso ya por tu trabajo silencioso, que a mi modo de ver siempre es el mejor trabajo que hay. Hoy que en las redes se hace tanto ruido, tú creo que hace muchos años, y no lo creo, soy consciente de la prueba de esto, vienes trabajando muchísimo, muchísimo en las fuentes de la tradición judía, muchísimo sobre la Cábala, pero además, indudablemente, te has puesto la meta de ser rabina porque es lo que de alguna manera tu neyamá hizo que tú vengas aquí a este mundo, ¿no? Así que me parece que aquí hay algo muy grande de tu tikkun, este libro es parte muy grande de tu tikkun. Toda tu vida está al servicio de ese tikkun que tu alma tiene y tú eres un modelo para mucha gente, que lo sepas, eres un modelo para muchos porque de alguna manera el modelo está en que el tikkun se puede, a pesar de muchas dificultades, ¿no? A pesar de que uno para lograr un objetivo pasa muchas dificultades que no se conocen, que tampoco las tenemos que conocer, eh, que las puedes también comentar si quieres, pero a veces en tu persona se unen muchísimas, yo diría, muchísimas personas, muchísimas sefirots, pero que tienen una gran claridad en unirse en un punto, ¿no? Hay una Dalia amiga, una Dalia madre, una Dalia muy sensible, con una mucha sensibilidad. Eso hay que corregirlo, hay que tener cuidado con tanta sensibilidad, hay que tener una vina que te proteja. Yo sé que igual tu familia te protege, pero con un alma tan sensible que a veces no entiende cómo funciona el mal en el mundo y por qué hay estos desequilibrios, lo bueno es de alguna manera bueno, uno lamentablemente tiene que aprender, ¿no? De ese camino que tú has hecho y además de tu sensibilidad, tienes al mismo tiempo mucha valentía, ¿ok? Ni hablo del amor de tu familia, que ya lo doy por presupuesto, así que un honor a toda la familia que está presente en este momento contigo, pero a mí me parece que tienes mucha valentía y mucha sensibilidad, que son dos características que yo, la verdad, yo te admiro. Y admiro otras más, en ti, admiro otras más. Y luego de la valentía y la sensibilidad,
tienes una gran honestidad con los demás y contigo, y tienes un compromiso con, no solamente con el alma, sino también con el intelecto, con la rigurosidad intelectual. Y me parece que tú eres una combinación muy potente de emoción, rigurosidad intelectual, amor al prójimo y esa comprensión de valores que tú tienes. No voy a seguir porque te estoy emocionando mucho y tengo temor a que te sigas emocionando más. Yo por mí seguiría, pero la verdad que yo te felicito, no por lo que puedas mostrar al exterior, que nos muestras todo tu amor, sino realmente por el camino, por el ticún de tu alma, que creo que en tu caso queda patente, es de una claridad absoluta, digamos, qué es lo que quiere tu alma en este mundo y todo lo que te has propuesto para alcanzarlo, y vas a en algún momento dirigir seguramente alguna comunidad, a pesar de que estás en México con los problemas que hay en la comunidad judía de México. Y a pesar de todo esto, el mundo cambia, vienen nuevas generaciones. Y siempre sabemos algo que es muy importante. Con Moisés, una generación muere en el desierto y vienen nuevas generaciones. Así que yo creo, como casi todos los que estamos aquí en la Cábala, tú eras además una adelantada para tu época. Por ese motivo, te vas a tener que comer muchos de los problemas de los adelantados para su época. Espero que estés preparado para esto. Así que no quiero seguir más ya con la autora, que podría, como ya saben, decir mucho más. Quiero entrar en el misterio del teón, pero no quiero tampoco monopolizar esta presentación, porque a mí me gusta que las presentaciones realmente las haga el autor. Por lo tanto, Dalia, bienvenida a este encuentro, a esta presentación, con todo nuestro cariño, y saber por qué has elegido el teón, el abismo, y tratar de explicarnos por qué esta obra y cómo podemos salir del abismo en que mucha gente se encuentra. Así que agradecido y felicidades por la obra, y me gustaría saber cómo empieza tu camino para transitar este tema. Gracias, Mario. Eh, Estoy tratando de volverme a colocar en el centro y bueno, sí, poner la atención donde tiene que estar, que es en este libro, contar un poquito de cómo fue el proceso, que la verdad que empieza en una clase, estaba impartiendo una clase, estábamos hablando del árbol de la vida y entré en el tema del teón, como parte de este proceso por el que tiene que pasar el alma en el trabajo de elevación de conciencia. Y escribí la palabra Teom en el pizarrón y lo escribí en fonética, y una alumna muy querida levantó la mano y me cuestionó y me dijo: Dalia, ¿por qué escribes la palabra Teom con J, como si fuera Tehom, ¿no? Pronunciándolo así, cuando en realidad la palabra Teom es con Hey? Y en el momento que ella dijo eso, automáticamente, yo no sé, en mi mente, sí, fue como la frase vino, ahí hay un misterio, ahí está el misterio del Teom. Como que mi alma supo que había algo ahí que en ese momento se empezó a revelar. Y durante mucho tiempo regresaba al texto de Bereshit, regresaba a ese primer versículo, releyéndolo, y de alguna forma iba yo teniendo estas reflexiones para mí, hasta que eventualmente pasaron unos años y estaba yo en el final de la maestría. Teníamos que presentarnos ya con la tesis para recibirnos, y supe que dije: ese es mi trabajo final, ese es mi tesis, el misterio del Teom. Y me puse entonces a desarrollarlo. Había estado mucho en un proceso interno y yo me contestaba a mí misma muchas de estas preguntas. Claro, el Teom es un espacio, es el Génesis, es desde ahí, se gesta, se nace, y si lo plantea el texto en la Torá y si es el inicio de toda la creación, entonces
nosotros de alguna manera replicamos el sistema y entonces claramente continuamente estamos habitando ese espacio de vacío que tiene el potencial de todo. Y bueno, el proceso de hacer la tesis a detalle, de empezar a ver desde diferentes ángulos todo lo que tenía que ver con esto que se había revelado así, tan simple, pero tan profundo en una clase. Y bueno, finalmente creo que cuando yo lo presenté, estaba como muy certera que ese era el momento ya de que se revelara. Tuve ese encuentro contigo, Mario, y después esa tesis se volvió un curso y ese curso es hoy este libro, que yo creo que siempre quizás fue así, ¿no? Entonces, Sabes que siempre recuerdo cuando tú empezaste a hablar del TEOM, que yo en mis primeras clases hablo del TEJOM, hablo yo con J. Y hay un tema muy curioso porque nosotros hemos perdido la dicción de la diferencia del Aleph, la Hei y la Ain en hebreo, porque esta palabra es con Hei, no con Aleph. Así que hay todo un tema, aunque uno diga Teom, tiene un problema, porque tampoco es Teom, porque el Teom solo parecería que es con Aleph, si uno dice Teom solo, pero hay algo en la Hei, que esa Hei tiene un dejo de J, entonces sería un Tehom que no es exactamente como el Teom. No quiero defender mi postura de por qué yo le decía J. Pero en Medio Oriente, digamos, y calculo que en la tradición sefaradí, marcamos más la diferencia entre el Aleph y la Hei. Entonces al final resulta que uno lo termina como nombrando Tehom al Teom. Pero al final, claro, uno ya no sabe bien cómo pronunciar la palabra. Pero bueno, más allá de la palabra, porque es verdad que en hebreo es Teom, porque es una Hei, pero es una Hei muy difusa, no es Aleph. Es una Hei que tiene algo de J. sí, ese sonido gutural que sí tiene que ver con la entrada del aire, ¿no? Y cómo resuena. Entonces la hey es eso, es una Por eso. mezcla así de Por los eso sonidos, digo, sí. entonces claro, cuando tú empezaron a hablar Teom, que es verdad también, puedes decirlo Teom, yo decía, pero cuidado, no es con Aleph, es con Hei, y antiguamente en el hebreo la diferencia era más clara que ahora. Es decir, que ahora las toman como mudas a las tres, pero que eran mudas diferentes en la antigüedad, ¿no? Esto lo saben más quizás los judíos que vienen del Yemen. La pregunta es, y aquí yo entro ya en tema, ¿no? A mí me pareció como muy curiosa y me gustaría si lo puedes explicar para los que estamos presentes aquí, esta relación del Tou Babou con el Teom, ¿no? Este encuentro en la investigación de que Tou y Teom están íntimamente relacionadas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué misterio se esconde en esta relación? Bueno, por principio a las puras letras, yendo otra vez como al origen creativo de las letras, son las mismas sin la letra mem, ¿no? Y nos refiere, por lo menos desde lo que interpreto yo sobre el modelo del origen de la creación, es que todo está relacionado con ese contenido que es la esencia de la vasija. La vasija tiene un contenido divino que tiene ese código. Y simplemente la manera en la que se va manifestando y en la que se va ordenando es que se va revelando su potencial. Está intrínseco todo el tiempo. Y tiene que ver con esta idea ¿no? que hablamos todo el tiempo en la Kabbalah, que nos lleva a la contradicción porque es una nada, pero es un todo, porque es una vasija que se creó de un vacío, pero al mismo tiempo tiene una materia prima a partir de la cual, ¿no?, se gesta. Y ese es el Tohu Bohu, que es todavía como esa energía primigenia que está por ordenarse y en el momento que se ordena, entonces empieza a revelarse en Bueno, los... Luria dice claramente que el Tou es el periodo anterior al Tikkun y que el Bou es el periodo posterior al Tikkun. Quiere decir que podríamos decir, en cierto modo, que el abismo es como una herencia
de lo cosmogónico inicial, de la época del Tou, cuando el universo no estaba rectificado, ¿no? Es Exacto. decir, tenemos como una herencia de la no rectificación. Todavía ese desorden que hay, que es lo previo, que después sabemos que se tiene que ordenar, pero lo interesante es que creo que ambas están, y eso es lo que nos lleva justamente a poder hacer el proceso de reconfiguración, porque no es que deja de estar ese desorden, simplemente es la posibilidad continua de darle el orden necesario para que entonces pueda gestar. Y ese es el Sí. trabajo que hacemos nosotros como parte también del sistema. Totalmente, totalmente, porque fíjate, ¿no? En el punto 1.3 tú explicas de la obra el Tohu Babou, lo vamos a mostrar aquí a la gente. En este punto del libro tú comienzas con Tohu Babou y luego entras a la paradoja de la luz y la oscuridad, que claro, se relaciona con el otro punto que viene, que es el límite del Teón. En definitiva, vas como mostrando al principio todo el tema cosmogónico, ¿no? Es decir, planteas inicialmente todo el tema cosmogónico hasta que lentamente vas bajando hacia Briá, pero en realidad todo lo tuyo, o los capítulos por lo menos como yo los veo dentro de la obra, marcan una secuencia. Es decir, tú has tomado el teom en la secuencia de todo el sistema de la creación, ¿no? Según lo que yo veo, porque hay una línea argumental. Es desde el inicio de la creación y el teom, cómo se va, cómo va llegando de alguna forma hasta nosotros. Hablas de la gematría de la letra Hei también, es decir, que tomas temas de gematría, toma las 50 puertas de la Binah. ¿Cómo te sentiste mientras estabas escribiendo el libro? Digamos, ¿cuál era tu objetivo último? Además, por supuesto, de explicarnos el tema. ¿Hacia dónde querías dirigirte? Para mí, que justamente creo que tiene que ver con esa Hei, porque la Hei lo que revela es la energía divina dentro del sistema, oculta dentro del sistema, con la posibilidad de revelarse continuamente. Y para poder llegar a eso, bueno, había que ampliar la visión y empezar a hablar desde lo cosmogónico de la creación, y ahí, por eso, todo el tiempo regresando al origen, a la Torah y a Bereshit y ese primer versículo. Y desde ahí, bueno, simplemente como ir mostrando, ¿no? Como ese lente desde afuera se va haciendo en zoom, ¿no? Para encontrarse una vez más en el punto de origen, que es la Hei y que es la Yud, ¿no? Que está oculta, ¿no? Dentro, y que tiene que ver con lo que nosotros también estamos construidos de esa manera para poder desde ahí revelar, lo cual quiere decir que tenemos un aspecto divino en nosotros por esencia, y que si lo conectamos, si lo hacemos consciente, entonces el potencial es infinito, así como la creación, así como ese origen que se sigue recreando continuamente, y esa es nuestra posibilidad. Y además, a mí lo que me llama la atención, bueno, tú lo explicas en el punto 3.2, en el capítulo 3.2, con respecto a esta TAF, que sabemos que es la última letra. Y que fíjate qué curioso, ¿no? Porque el nombre de Dios comienza con la Yod, el Teom comienza como el final. La paradoja es que el abismo un poco te pone como al revés de la realidad, porque te pone no en la Aleph, te pone en la Taf. Entonces es como que es un poco, te marea este sistema del abismo, ¿no? Claro, porque si empiezas con la TAF, dices, y tú fíjate lo que pones, ¿no? La TAF como inicio y final. No lo pones como final, lo pones como inicio, porque en el Teom esa taf es el inicio, pero es el inicio que marca el comienzo, es un final que comienza el inicio. Me gusta mucho este análisis que haces de la taf con el que comienza el Teom, y luego, por supuesto, esa Hei, que yo iba a decir, bueno, comienzas con lo femenino del universo a través de la Hei, pero rápidamente tú te adelantaste de manera muy inteligente y me dijiste, pero cuidado, adentro de la Hei está la Yod. Ya me advertiste como diciendo, ahí está lo masculino, no te olvides, ¿no? Porque yo te iba a decir, bueno, has empezado con lo femenino del universo. ¿Y lo masculino dónde está? Y antes que llegue la pregunta,
Dijiste, no, no, tranquila, que la yod está oculta dentro de la hei. Así que has reconocido lo masculino rápidamente. Pero más allá del debate de lo que podemos hacer con la hei, ¿qué pasa con esta taf? Esta taf es como misteriosa, ¿no? Creo que primero que sea como el principio y el final tiene que ver con la idea que también ronda continuamente la hipótesis del texto del libro, que tiene que ver con que todo al final de cuentas se une en un mismo punto, que es, si quieres pensar, el punto también de Sayud, ¿no? Ese es el inicio de todo. Entonces no es un final ni es un principio, sin embargo en la experiencia, en la forma de vivirlo, sí tenemos que vivir los finales y los principios continuamente. Pero lo que tenemos que hacerlo es otra vez con esa conciencia de que cada final lleva implícito lo que sigue, lo nuevo que está por nacer. La circularidad del sistema, ¿sí?, está planteado incluso en el modelo de la vasija. ¿Sí? Es una vasija de alguna manera circular, o sea, dentro de la forma en la que la alcanzamos a percibir, que nos lleva a entender que ese es el nivel de conciencia al que tenemos que acceder. Y entonces tenemos que estar continuamente muriendo. Por eso también la idea de desarrollar el concepto de la TAV, que es una muerte en un nivel de conciencia para nacer en lo nuevo que el alma requiere. Entonces tenemos que hacer ese proceso y por eso está ahí la TAV. La TAV eventualmente revela la Aleph. Dicen que Claro, la TAF en realidad contiene a todas, ¿no? claro. Y simplemente se van como revelando hasta que se puede revelar la luz, ¿no?, más potente, ¿no?, del sistema, pero es simplemente una forma de entender que todo se renueva y por eso el Teom yo creo que tendría que empezar por ahí, porque tienes que vaciar todo lo que conoces, romper todas las estructuras para poder dar la posibilidad a que se geste. Sí, también la paradoja de lo femenino, ¿no? Volviendo a la Hei, que es la que va a dar vida, pero va a dar vida con un límite, va a dar vida a una vida que finalmente termina en la muerte. Es decir, que tiene que haber un límite, ¿no? En la vida que da. Entonces es dadora, pero al mismo tiempo es algo que está poniendo un límite. Me trae este mundo sabiendo de que de este mundo yo me tengo que ir. Y fíjate, me resulta curioso, porque lo femenino está mucho en esta obra, pero de manera muy equilibrada. En la página 75 de tu obra, en el 4.4, ya lo planteas directamente, el tikkun desde lo femenino, y empiezas con una frase de Schneider, de la cabalista de Jerusalén, que dice, ni el más mínimo trocito del universo puede lograr la perfección hasta que la luna se reponga de sus pérdidas y recupere su luz. Es decir, esto ya entramos en la era mesiánica, ¿no? En el tikkun, cuando la luna tenga el mismo poder que el sol, que en términos simbólicos es cuando lo femenino se reponga, ¿no? Fíjate qué profético, ¿no? Esto que pones aquí, siendo la primera rabina de México, con todas las dificultades de lo femenino ahí, ¿no? Es decir, parece que en algunas sociedades la luna sigue muy, muy pequeña, no está muy grande la luna esta, ¿eh? Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que dijiste a lo mejor al principio, cuando me presentaste tan amorosamente, y que lo agradezco. Es parte de ese proceso de tikkun, de corrección, y sí creo que si quieres el cambio, ¿no?, para que se dé, ¿no?, hay que estar activo en él, eh, y es lo que toca, ¿no? Toca tratar de construir hacia ese nivel de conciencia que está disminuido, como parte, ¿no?, de un pensamiento lineal con los que nos hemos educado, y no como una lucha, jamás como una lucha, siempre como nos plantea la mística desde el origen, como una integración de las fuerzas, porque el sistema funciona así en equilibrio, cuando estas dos fuerzas trabajan en equipo. Entonces, bueno, hay que restaurar lo que está Sí, sí, totalmente, ¿no? oculto, hay La que restaurar lo que está interinclusión. roto. La Sí, interinclusión de que lo masculino también considere su parte femenina en el sí, interior, ¿no? claro, Creo que el rescate de lo femenino tiene que ser en en todos ambos, nosotros, ¿no? En todos sí, en los dos géneros o en los miles de géneros que hay hoy. Yo ya no me quiero meter con el tema de géneros, pero digamos a lo que voy es que rescatemos todos lo femenino que tenemos dentro. Creo que ahí sí. está el tema, ¿no? Es decir, la luna disminuida
no es el género femenino, la luna disminuida es lo femenino en mi alma que está disminuido, Sí, exacto. que Y bueno, este es el hay, problema. sí, hay toda esta explicación, este midrash de la luna disminuida que es muy interesante, ¿no? Porque hay una continua rebeldía de parte de la luna como arquetipo en el midrash. Y sin embargo, el planteamiento del creador en esta, ¿no? en esta disertación en el midrash es que hay un equilibrio en el universo y que lo que tenemos que hacer es eso, entender cuál es ese punto de equilibrio al que tenemos que llegar. Y Así que es, lo así tenemos que es. hacer todos juntos. No, Sí, no sí, es un así trabajo es. solamente de las mujeres, en este caso, si lo traemos ¿no? al género, es un trabajo de lo que bien dijiste, de recuperar, reconectar con esa parte de lo femenino que tiene que ver con lo intuitivo, que tiene que ver con lo profundo, que tiene que ver con lo naturalmente gestador, ¿no? Ese potencial Mm. gestador dentro de nosotros mismos. Sí, muy bien, la verdad que... Y finalmente, a mí me gustaría, antes de que la gente pueda comenzar con las preguntas, tú llegas a lo subjetivo, en el punto 5.1 comienzas toda la parte 5 en la página 81, donde ya entras en el vacío existencial. Y claro, aquí ya palabras mayores, ¿no? Porque el vacío existencial es un tema de que mucha gente hoy le preocupa mucho, el vacío existencial, la vida no tiene sentido, ¿qué voy a hacer con mi vida? Esto se replica en los jóvenes de manera mucho más agresiva, donde los jóvenes están cada vez, muchos, ¿no? Muchos sí, no quiero generalizar, porque generalizar es bastante satánico, en el sentido de que algunos de los jóvenes se sienten perdidos porque sienten el vacío existencial sin todavía tener una identidad estructurada, por lo tanto no son un vacío existencial que se siente cuando uno es adulto y entonces tiene una identidad que te puede ayudar a pasar el vacío existencial. Con respecto al tema del vacío existencial, ¿lo has visto en tus cursos, más allá de lo escrito en el libro? Porque el libro termina, ¿no? Vacío existencial y el DAT ¿Sí? como el postre final del libro, como el cierre del libro. Sí, sí. Necesitamos desarrollarnos en conciencia, necesitamos hacer ese trabajo de refinamiento del alma, tenemos que hacer todo ese trabajo de autoconocimiento, que es lo que finalmente, eventualmente, te puede llevar a lograr reconfigurar tu propio vacío, que en realidad no es un vacío, sino es un potencial de todo, que es ahí donde, digamos, está la clave de lo que el libro plantea, ¿no? El vacío eh, regresando al Bereshit y entendiendo esa cosmogonía, o ese abismo que se planteaba como un vacío, no es un vacío en absoluto, y no es un vacío de nada. Claramente, cuando alguien está pasando por una sensación, por una experiencia de vacío existencial, eso es lo que siente, que la nada es nada. Pero si logra moverse en el círculo, si moverse dentro de sí misma la persona, entonces va a poder reconfigurar esa sensación de vacío en lo que realmente es. Y creo que ahí es donde, bueno, viene el trabajo, que no es un trabajo tampoco sencillo, es un trabajo de lo que yo entiendo también como parte de todos estos años de estudio, es toda la vida. Para mí es levantarte todos los días y abrirte a esa conciencia, a recibir el nuevo día y a trabajar en él y extraer lo mejor que puedes de él. Y hay momentos que son mucho más difíciles. Y si hay una idea de que a lo mejor pasas una vez por un vacío y de ahí naces, y conforme fui escribiendo el libro y sigo siempre reflexionando sobre el tema, creo que puede haber momentos en los que son claves, o sea, que sí llegas a ese fondo si tienes alguna herramienta, aunque sea pequeñita, o sea, un instante de conciencia, lo vas a sacar, ¿sí? Lo vas a lograr renovar desde ahí, pero también creo que todo el tiempo estamos teniendo momentos, ¿no? de vacíos que tenemos que aprender a vivir. Y eso es lo que eventualmente nos lleva a crecer en conciencia. Lograr pasar esos pequeños, porque cuando llega ese gran vacío, entonces construiste, ¿no? Generando
esas herramientas que necesitas para sostenerte en ese momento, que tiene que ver con la conciencia, que tiene que ver con Dat, y también tiene que ver con la propia Hei, que representa la conciencia divina, que no pierdas la fe, que la fe como también lo que está sosteniendo todo en el sistema, o sea, Dios, que es como Mira, acá hay una termina. frase que me gusta mucho en la página 82 que has puesto. La pregunta de qué quieres llenar ese vacío quizás debe reconfigurarse en cómo eliges habitar el vacío, porque habitamos el teón, ahí es donde existimos. Para hacerlo es necesario verlo y revisar qué hay en él, porque cuando se llena de prejuicios, de condicionamientos, de dudas, de miedos, de límites y estructuras que no permiten el movimiento, es difícil hacer el espacio para el cambio. Me encanta esta frase y bueno, hay frases muy interesantes en este sentido, ¿no? Es decir, que te encuentras con el vacío, pero claro, acá la trampa que hemos tenido hasta ahora es que la gente ha querido llenar este vacío con algo en el exterior, con una ideología, con una teología, con la materia, con buscando algo como fuera de uno, cuando vuelven a sí mismos se encuentran otra vez con ese mismo vacío. Es como una especie de vida de huida hacia afuera, donde estoy buscando en el afuera algo que me va a salvar de ese vacío, que no me va a salvar nada del afuera y tengo que yo gestionarlo dentro finalmente. Tiene que ver otra vez con lo femenino. ¿Sí? Si pensamos en este femenino esencial dentro del sistema, que es el que está disminuido, bueno, ahí es a donde hay que ir. El tema es que para ir ahí es necesario entrar en la oscuridad. Mm. No hay otra forma. El tema es entrar con la conciencia de que aún a pesar de que Reshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, que haaretz hayta tohu vabohu, que estaba ese caos y estaba la oscuridad, v'choshech al mei tehom, y estaba la oscuridad ahí, después Dios dijo que haya luz y hubo luz. Entonces, si no olvidas en ningún momento que ese es el proceso natural para que nazca toda esta existencia, entonces puedes reconfigurar ese vacío que está dentro de ti mismo y que Así está es. lleno de ti y de todo lo que es posible. Así es, siempre recordar algo, ¿no? Yo lo repito en algunas clases que cuando se entran las tinieblas, cuando se entra en esa oscuridad de la que tú hablas, desde el punto de vista de la Kabbalah, eso lo llamamos luz oscura, no oscuridad. Por lo tanto, es una oscuridad que da luz, es como Buccina di Cardinuta, como la lámpara de oscuridad. El universo se creó por la oscuridad, pero para dar luz. Entonces, uno entra en esa oscuridad, pero tiene que entender el objetivo por el cual está en esa oscuridad. Para mí es un placer, yo me quedaría aquí hablando todo el día, pero quiero dar espacio a todos aquellos presentes que están aquí con nosotros. No sé si el equipo, la señora Sí. Lina andan por ahí, que quieran hacerle preguntas a la autora. Sí, claro que sí, ya tenemos unas cuantas anotadas. Mira, Ana pregunta, ¿qué es el Teom desde tu Neshama? No desde una definición académica, sino desde tu alma, desde lo que te movió a escribir este libro. El teón para mí es justamente el potencial del vacío. No lo digo como algo académico, lo digo como lo real. O sea, quiere decir, dentro de nosotros existe todo el tiempo una oportunidad creativa. Somos seres de creación. Pero hay un momento de conexión con nuestras partes más profundas y ahí es donde, ¿no?, se habita ese espacio y ese espacio es para mí el teón como tal, ¿no? Ese espacio de profundidad, de posibilidad y de creación que está dentro de cada uno de nosotros. Basado, sí, obviamente, en lo que nos dice el Génesis, basado en ese principio cosmogónico, de También esa recordar, relación. también recordar algo, Dalia, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de universo de la creación, hablamos del vacío del universo. Es decir, que no hay creación si algo primero no se vació, el Ein Sof se autoexilia de sí mismo, se vacía para crear vacío, con lo cual el vacío es el fundamento para comenzar a hablar de creación, porque no hay creación si primero no hay un espacio de vaciamiento, ¿no? Que es un espacio relativo, porque al final tiene un potencial creativo que es parte de su esencia.
Entonces, si logramos entrar en esa contradicción como oportunidad, que es lo que continuamente nos pasa estudiando Kabbalah, entonces ahí es donde logramos reconfigurarlo y empezamos entonces a revelar la luz que nos toca revelar a cada uno como parte de un sistema. Leonor dice, una vez terminada la obra y publicada, después de todo el camino de gestión y creación, ¿qué sensación te quedó? ¿Hubo algún aprendizaje final que nos quieras compartir? Sigue habiendo, yo creo que es infinito, infinitamente infinito, justamente porque habla de cómo funciona el modelo. Entonces, lo decía hace un momentito, cada día, de hecho hay algo de esto escrito en el libro, dice el Talmud que cuando vamos a dormir, la 60ª parte de nuestra alma experimenta la muerte, lo cual quiere decir que cada día es un génesis, cada día mueres y vuelves a nacer. Entonces, estás continuamente pasando por el proceso de habitar ese teón y tiene que ver con el autoconocimiento, con la autocorrección, ¿no? Lo que va haciendo que lo empieces a vivir, ¿no? Desde otro lugar y entonces empieces a poder eventualmente revelar lo que te toca revelar como parte de este sistema. Entonces el aprendizaje sigue estando. Se cerró el libro, pero no está terminado el tema. Es un tema que continúa. Eso me hace acordar las últimas palabras de Gershom Scholem a su obra que dijo: el misterio no ha terminado y no sabemos cuándo irrumpirá el misterio en mí o en vosotros en algún momento de la historia, ¿no? Como que la historia es un misterio que continúa existiendo y que en algún momento irrumpe en el marco de la superficie de la historia. Y creo que si no hay vacío, pero es curioso, ¿no? Porque la gente le tiene tanto miedo al vacío que se hace poco tiempo disponible para este vacío. Sí, Muchísima gente en esa huida de la que estábamos hablando acelera la velocidad de escapar de su vacío porque en vez de verlo como creativo, lo siente como amenaza. Ahí está el teón, ¿no? Es sí. decir, el vacío como abismo. Ahí está el teón visto como obscuridad, que es obscura, ¿no? Como esa obscuridad que sí es la ausencia de la luz. Cuando se plantea desde un principio que la oscuridad es una lámpara, ¿sí? En realidad es otra forma de la luz y lo que hay que hacer es sintonizarse a ella. Así es una amenaza, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, bueno, tengo miedo que me aparezca un fantasma. Tranquila, es el alma de alguien que anda por ahí, lo máximo que usted puede hacer es hablar con ella, pero no tenga miedo. Yo creo que el miedo es un factor clave a la hora de cambiar el vacío, porque claro, cuando la gente se acerca al vacío, no sabe qué hacer con él, ¿no? Es como el tiempo, el vacío, la representación más clara del vacío es el tiempo disponible, ¿no? Cuando uno tiene tiempo disponible, se encuentra meditando en un tiempo que no está ocupado, en un tiempo desocupado. Ese tiempo desocupado podríamos decir que se vacía. ¿Y qué voy a hacer ahí? Para mí es la gran oportunidad, ¿no? Porque podría leer un libro de cábala, pero para mucha gente dice, ¿qué hago con este vacío? ¿Cómo viene la desesperación del llenado? Entonces, hay todo un tema, ¿no? ¿Lo lleno con el sentido o lo lleno por mi desesperación de llenarlo? Y me hace pensar, ahorita que lo decías, es que también cuando tenemos demasiado tiempo, ¿no? Y que no sabemos, ¿no?, qué hacer con ese tiempo, porque no nos hemos dado cuenta que tenemos dentro de nosotros todo lo que se necesita para hacer algo creativo en ese tiempo. Ahí la Binah, por ejemplo, ¿no? Todo el proceso de la mente desde su transgresión, ¿no?, desde su clipa, empieza a operar. Y entonces empezamos a generar, ¿no?, como mucho más de esta sensación de nada, ¿sí?, Ujú, que nos empieza a activar más el miedo y nos paraliza. ujú, Y se vuelve un círculo, en este caso, negativo, ¿no? Porque entramos en ese loop que no logra salir hacia la luz, ¿no? Entonces, simplemente estamos ahí, y claro, nada de lo de afuera en realidad sabemos que nos llena. Y sin embargo, bueno, cuando tenemos que adentrarnos a buscar en nosotros mismos, tampoco es sencillo. ¿Por qué? Porque hay que levantar, ¿no?, esas capas y hay que abrir grietas. O sea, no es un trabajo nada más de, bueno, ok, hoy
pienso positivo y con eso transformo todo, ¿no? Es un proceso de profundidad del ser y creo que, bueno, ahí es donde también por eso está la posibilidad de la verdadera revelación de la luz. Yo, bueno, ojalá pueda servir, ¿no? Como de alguna forma de inspiración, ¿no? Para pensar que se puede lograr reconfigurar ese vacío en todo lo que tiene como potencial divino. Claro, y percibirlo de manera positiva, ¿no? Porque al final en la cábala lo percibimos de manera positiva y además lo vamos a buscar, porque Claro. queremos tener ese tiempo vacío para nosotros mismos, porque si no está ese vacío, no hay vasija que reciba. La única forma de que la vasija reciba es que la vasija tenga vacío, si no, no puede recibir. Lo que pasa que en la desesperación del vacío lo llenamos de materia y es como algo muy fácil. El único problema de llenarlo de materia es que estamos más vacíos que antes. Por lo tanto, el problema es que se incrementa, ¿no? Es decir, si buscamos solución en el afuera, el abismo se vuelve mucho más abismal. Teom Exacto, Teomim sería, no sé, en sí. hebreo cómo sería abismo de los abismos. Sí, los teomot, que son, Yo es los como hice masculinos, les cuando puse ya Teomim. en realidad son teomot, que es cuando ya se desbordan. De hecho, en el momento, por ejemplo, yendo como otra vez al texto de la Torá, cuando el previo y lo que da pie al Babul, ¿no? Al diluvio, y el texto dice que se abre, Dios empieza a traer agua de arriba, pero también abre los teomot para que las aguas profundas también salgan y entonces todo se llena de agua. Tiene Ujú. que venir otra vez ese primer momento, una réplica de ese primer momento de la creación, para que después, ¿no? Se nazca en una nueva conciencia. Y entonces, bueno, Bueno, al final el tema del agua, ¿no? Entramos con el tema del agua, nosotros nacemos, bueno, nos gestamos dentro del agua, entonces el agua para es, nosotros es el fundamento, nuestra primera parte de nuestra vida, somos, es, podríamos decir, acuáticos o anfibios, no sé cómo llamarlo, pero acuáticos. es uno de los temas que se trabaja en el 4.2 para ser precisos. Ah, yo decía en qué El, punto la tienes, sí, justo, claro, mira, lo abrí exacto, ¿eh? El el agua como agua como punto elemento del teón. primordial en el TEOM no lo abordé de todo, como de lleno el tema. De hecho, en la escuela de Kabbalah está también ese curso que fue cuando me preguntaba, ¿no? ¿Qué siguió después del TEOM? Bueno, el TEOM sigue y entonces vino el poder divino del agua y bueno, a lo mejor eventualmente también puede ser un libro, no sé. Estará preparando el del agua. Ahora, Sí. fíjate el apéndice, no tan apéndice, ¿eh? Ujú. La música para Sí, transformar el teón. Ahí entró tu amor, sí. porque tu voz es muy bonita, sabemos que cantas y cantas muy bien. ¿Qué pasa? ¿El teón se transforma por la música? Aquí hay otro tema para otro tercer libro, después del agua. Lo puse porque justamente tuve la oportunidad de estar hace unos meses en un curso en donde la gente se sienta toda en círculos, sí, uno tras otro, ¿no? Los que cantan, los músicos, están justamente en medio, ¿no? Pero en realidad es una dinámica circular. Y estando ahí, la actividad es cantar nigunim, que son estas melodías que no tienen palabras, y en algunos casos también, ¿no? Con palabras, con textos de la tradición. Y de pronto, estando como en ese círculo, ¿no? Eh, lo conecté también con esa posibilidad, ¿no? Y como tenemos herramientas, cada quien una. Aquí yo lo planteo como algo que me sucedió a mí, ¿no? Que creo que está al alcance de todos. La música es una frecuencia de vibración y cuando tú cambias tu vibración, ¿no? Empiezas a poder, ¿no? Ver o percibir las cosas, ¿no? Desde otro lugar. O sea, por eso la música sana, por eso la música es un código universal, ¿no? Todos podemos resonar, ¿no? Con una pieza musical eh, entonces, bueno, me hizo sentido, ¿no? Porque en esa circularidad, en cómo se mueve el sonido y cómo gira y cómo te va también moviendo internamente, entonces es
otra forma de quizás ayudarnos a reconfigurar. O sea, quiere decir, no tienes que pensar en que experimentar ese teom o ese vacío es algo tan complejo. Es mucho más simple, ¿no? Porque lo simple es divino. Entonces, a veces solo necesitamos, ¿no? Elegir eso que nos ayuda a movernos. ¿Y cómo vas a poderlo elegir? Bueno, porque cuando te estás autoobservando, te vas conociendo y vas sabiendo qué es lo que necesita tu alma para poder estar continuamente, ¿no? Moviéndose una vez más hacia la conciencia de la luz, ¿no? Entonces lo tenemos. Y bueno, creo que alguna vez me acuerdo haberte escuchado decir, quizás en una clase, que para ti meditar era escuchar música, ¿no? Sí, 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 a mí me queda Por clarísimo. ejemplo. Lo he dicho tantas veces que la gente en general se aburre conmigo, así que lo digo, ya lo digo poco, pero para mí es una forma, la forma realmente donde yo entro en trance para escribir mis libros es la música clásica, de un periodo muy concreto, la verdad, también hay que decirlo, ¿no? Porque he intentado, por ejemplo, escuchar música anterior al 1520, 1530 y nada, y música posterior a 1770. Es un periodo del barroco muy de 1550 a 1750. Es curioso cómo mi mente es ahí donde entra en inspiración. Y calculo que cada uno debe tener este contacto de su Neyamá si lo prueba para ver qué métodos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que al abismo lo transforma, por ejemplo, bueno, el Ana Becoaj, ¿no? Como muy potente, y hay gente que sé que el Ana Becoaj tiene como una fuerza muy poderosa en mucha gente. Es como que diversos nigunim, como tú decías, alteran de alguna forma, de modo beneficioso, la posibilidad de transformar ese abismo en algo sublime, ¿no? En algo que te eleva. Es como un abismo que en vez de hundirte hacia justamente un vacío que te hunde al abismo, te saca del abismo como hacia afuera, ¿no? Como estabas diciendo, las aguas de los Teomot que van hacia arriba. Sí, sí. Digo un poco como es arriba, es abajo, ¿no? Si logras como entrar libre, eh, ¿no? Con la certeza de que ahí, y eso a veces un momento de música te puede llevar ahí, y te entregas ese momento, entonces lo que sucede es que desde ahí, bueno, Totalmente, se eleva absolutamente. No sé si el el- equipo, la señora Lina, hay más preguntas. Y tenemos más ahí. Están dejando bastantes además. Dice, pregunta Sara si escribir este libro te ayudó a conocerte mejor y a afirmar tu camino de Tikkun. Y Miren pregunta, ¿qué cambió en tu día a día tras la elaboración de este libro? Yo creo que es como un ida y vuelta, o sea, es como conocerme, ¿no? Es parte de estar continuamente entrando a mi propio vacío. Y creo que es quizás algo natural, que hoy puedo decir que lo he tenido siempre. La diferencia quizás en algún momento fue tener una guía, ¿no? Y a mí en lo particular me llegó a través de la Kabbalah, del estudio de la Kabbalah, de mis maestros, de mis maestros de luz. eh, entonces sí creo que es simplemente más, es como un asumirme en lo que soy, desde ese lugar en donde todo el tiempo estoy en una búsqueda constante. Y en el momento que me di cuenta que eso era eh, parte de mí, entonces ese continuo es habitar el Teom, es un buen lugar para estar. Entonces, con respecto al día a día, es eso, es darme esa posibilidad de estar ahí y de vivirlo con esa conciencia, sabiendo que aún en los momentos cuando más puedo sentir que me oprime la oscuridad, eh, tener la certeza que se va a revelar en algún momento la luz cuando sea el tiempo, cuando esté listo el contexto para que así sea. Bernardo pregunta, ¿el libro, tu obra, nos ayudará a salir de ese abismo? El libro es una forma de compartir algo que tiene que ver con mi propio proceso personal, y si a través de eso se encuentra una resonancia
y alguien ¿no? les sirve como para poder encontrar la manera de reconfigurar sus propios vacíos, pues que así sea. Pero sobre todo es eso, es poder compartir algo en lo que creo y porque, bueno, si no lo ponemos afuera, incluso Lina lo dijo al principio muy lindo, que todos estos libros son la posibilidad de que cada uno de nosotros que lo estamos presentando nos vaciamos en algún momento para poder dar algo y también eventualmente, pues ojalá, ¿no? También seguir recibiendo. Yo quiero hacer, antes de que continúes, Lina, una felicitación a la familia, pero además preguntarte cómo te acompañó la familia en esto, tu esposo, tus hijos, no solamente en hacer el libro, sino en toda tu carrera rabínica, en toda tu vida, cómo están ellos. Mamá está encerrada en su cueva, que salga de su cueva. ¿Qué pasa en la familia? Por supuesto, no quiero entrar en la vida privada, pero ¿cuál es la dinámica con una rabina en casa? Bueno, yo creo que todo es parte de un plan divino. A mis hijos sí les digo, ellos me eligieron, así que supongo que es algo de lo que les sirve también como parte de su propio eh, camino de vida. Eh, Habría que preguntarles directamente cómo lo viven, pero bueno, yo les agradezco eh, a ellos y también a Jaime, que bueno, creo que ha vivido muchos de mis momentos más oscuros de Tehom, pero siempre todos impulsándome como a seguir, son un gran amor Qué bueno, qué bonito. que me sostiene. Sí. Bueno, no sé si hay otra Sí, pregunta más. sí, sí. Mira, cuando dices la luna y lo femenino, también hace referencia a Yesod y a equiparar al sol la referencia a Tiferet. Hay una idea, y sí, en el libro está planteado que Yesod, bueno, si Yesod como arquetipo, que sepan, el arquetipo planetario de Yesod, sí es la luna y Tiferet es el sol, entonces hay una relación entre estas dos sefirot en el árbol de la vida. Yesod es justamente también lo que proyecta hacia Malhut, entonces la luz del sol se de Tiferet tiene que pasar por las fases de la luna, que incluyen momentos de oscuridad, para que después se pueda, ¿no? Como proyectar hacia Malhut. Y lo mismo entonces sucede al revés, quiere decir que para poder acceder a la luz, ¿no? Del sol, tenemos que pasar por las profundidades, por las aguas de la luna, ¿no? Tenemos que pasar por ese proceso de transformación continua, que también además no para, ¿no? Es un poco, hablando un poco que lo muestras, es la imagen, ¿no? Esta imagen que quisieran aprovechar para agradecer, bueno, la portada, y la portada que también es como el ejercicio que después al final encontrarán como lo último que aparece en el libro, que es un arte de una amiga muy querida, de mi amiga Rosy, que siempre interpreta lo que yo escribo, hizo las portadas de mis discos, las portadas de todos mis libros también anteriores, lo cual es interesante porque es cuando resuenas con alguien, ¿no? que puede como leerte y después traer su propia visión de esto. Y entonces, bueno, regresando a la luna y a la relación, hay una conexión directa, ¿no? Necesitamos entender esta combinación entre esta ecuación entre el sol y la luna, este baile cósmico, también para poder entonces reconfigurarnos. Sí, sí quería, gracias. Era Y esto lo bueno, que buscaba. la imagen lo refleja, ¿no? Porque ahí está el movimiento, ahí está esa oscuridad de origen, ahí está esa Hei que revela la energía divina como esencia de la creación, y ahí está la flor, ¿no? Que es la posibilidad de nacer. Qué lindo que Ah, lo muestra. precisamente Betty preguntaba, ¿es necesario el vacío para el nuevo nacimiento?
es necesario vaciarse continuamente para nacer. Ese es lo que plantea el origen del sistema. Y lo hacemos, ¿no? Continuamente. La diferencia es hacerlo con ese nivel de conciencia para poder proyectar la luz más potente que está ahí, ¿no? En esencia también de Fíjate nosotros, que, en nosotros. fíjate qué curioso, Dalia, que las preguntas van encaminadas a si tengo que pasar el vacío como abismo en forma negativa, y tú respondes, tenemos como que buscarlo en forma positiva, ¿no? Entonces me resulta como muy curioso, pues las preguntas yo las siento como diciendo, uy, hay que pasar por ahí, qué miedo, ¿no? De alguna manera luego uno lo ve en la cámara como oportunidad. Entonces, por eso muchísimas veces hay que decir, bueno, empecemos a cambiar la percepción porque realmente la función del vacío no es que lo percibamos de modo negativo, sino justamente porque si no, realmente siempre que lo vamos a estar percibiendo de modo negativo, vamos a estar intentando huir de él con todas las clipotes y todos los desequilibrios que causan la huida por el miedo a pasar ese vacío. Es decir, la cosa se complica doble. No solamente tienes miedo a entrar en el vacío, sino que en la huida del vacío huye buscando cualquier cosa con tal de no entrar ahí. Por lo tanto, la gente hay que sacarle un poco la angustia de que no es tan dramático, que al final se llega a la luz, se llega al otro lado. Y no sé si esto lo que voy a decir, no lo quiero decir tampoco para que se caiga la energía, sino como conforme fui avanzando en el proceso de reflexión interna con respecto al TEOM, un día recuerdo amanecí, de hecho esto fue cuando hicimos el viaje a Israel juntos, y estaba Ujú. yo por presentar también el misterio del TEOM en un espacio que Mario me diste la oportunidad de compartir, y amanecí, recuerdo perfectamente, estábamos en Tzfat, y dije, es que habitamos el TEOM. No, quizás ahí también está una oportunidad de reconfigurar, ¿sí? O sea, pasarlo es habitarlo con otro nivel de conciencia. No es que vamos a pasar y dejó de estar, es que somos ese vacío de potencial divino En todo el definitiva, tiempo. en definitiva, lo que hay que decir es, usted entra en el vacío, lamento informarle que no sale más del vacío, solamente que va a cambiar su percepción del abismo a Keter. Es decir, lo que va a cambiar es la percepción, porque al vacío va a tener que entrar porque es lo que somos. Entonces no podemos escapar de lo que somos. Lo Somos que pasa es vasijas. que por eso digo, pero tampoco vamos a salir del vacío. Salir del vacío es cambiar la percepción de abismo a Keter. Esto es salir del vacío. Pero salir del vacío no se sale nunca porque somos vacío. Exacto. Como que quiero que eso quede ahí, digo, eso es parte de lo que el libro trata de plantear continuamente, ¿no? Y tiene que ver con nosotros. Y bueno, sí, siempre he sido idealista. Yo soy una persona que trata continuamente de darle esa vuelta a las circunstancias. A veces es mucho más difícil. Hay circunstancias en la vida, y siempre lo digo, hay gente que tiene que pasar por momentos en donde es muy difícil que puedan imaginar que ahí hay una oportunidad de luz en algún momento. Y sin embargo, bueno, no hay que perder la fe, hay que siempre tratar de seguir en esa búsqueda y encontrarnos cada quien con nuestro misterio, nuestro propio misterio en nuestro propio teón. Qué bonito, Dalia. La verdad que para nosotros un placer enorme haberte tenido en la escuela, un orgullo muy grande, un saludo muy grande a tu esposo, a tus hijos, a tu madre, a tu padre, a Lili, que está siempre, siempre ahí, en la trinchera del conocimiento. Para nosotros un enorme honor. Felicidades por todo lo que has alcanzado y sobre todo no tanto por lo alcanzado en lo exterior, sino por tu profundo crecimiento espiritual que realmente que nos enorgullece, que nos ilumina a todos, y muchos de los alumnos que tú tienes
en presencial en México te quieren, te protegen, te bendicen, y yo lo sé porque los veo, me hablan. Así que la verdad, Dalia, muchísimas felicidades por esta obra. Señoras y señores, no se pierdan el misterio del Teón. Agradecido a Dalia porque hayas elegido la escuela para la presentación, y deseamos a todos un Shabbat Shalom, que tengamos paz, que lo que más Gracias. necesitados estamos hoy. Dalia, un placer enorme. Gracias por estar aquí. Gracias a ti siempre, Mario. Un Mucho abrazo cariño. enorme. Un Gracias, abrazo. gracias por todo. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.